Amigos y colaboradores del Tabernáculo de Adoración Chequina presentan La Voz del Tabernáculo. La Voz del Tabernáculo. La Voz del Tabernáculo. Y ahora con usted, predicando el mensaje poderoso de la palabra de Dios, el pastor Francisco Alvarado. Primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 3, versículo 5, dice: ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Al hacer una revisión a través de la historia del cristianismo, se ha podido notar un peligro latente y en muchos casos manifiesto sobre la interpretación equivocada de la función de los ministerios dentro de lo que es la iglesia cristiana. Y es esta la razón por la cual el apóstol San Pablo escribe a esta congregación de Corinto, donde este problema se expresa en una magnitud desconcertante. Para el apóstol poder prevenir sobre el peligro de esta situación de mala interpretación del funcionamiento de los ministerios dentro de la iglesia, utiliza una imagen agrícola para de esa manera poder no solamente hablar de la naturaleza de la iglesia, sino también poder enseñarnos algunas verdades que nos permitirán aclarar lo que es las funciones de todos los que servimos dentro de la obra del Señor. Así que por tal razón esta noche he titulado este mensaje 4 verdades sobre la función ministerial dentro de la congregación. Quiero en primer lugar hacer la siguiente aclaración. Cuando en estos versículos que hemos leído, en el versículo 5, Pablo dice: ¿qué pues es Pablo y qué es Apolos? Él dice: servidores por medio de los cuales habéis creído. Servidores. Y antes de hablar de la primera verdad que quiero que aprendamos, quiero explicar que la palabra que el apóstol utiliza para referirse a servidores es la palabra diáconos. Esta es una palabra griega y que su significado es uno que sirve. De ahí que nosotros dentro de la iglesia, aquellos que tienen alguna función, le llamamos diáconos, porque ellos son, ¿qué son? Servidores. Bien, el apóstol Pablo va a hablarnos aquí de 4 verdades, y la primera que él aborda está en este versículo que nosotros hemos leído, el versículo 4. De nuevo, por favor, acompáñame. Y el apóstol dice: ¿qué pues es Pablo? Él está haciendo una interrogante. ¿Y qué es Apolos? Él está preguntando: ¿qué son ellos? Y luego él dice: bien, ellos son servidores por medio de ¿qué? De los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Y aquí vamos a aprender lo primero. Aquí aprendemos sobre el peligro de una concepción equivocada de los ministerios cristianos. Déjeme explicarle el contexto histórico de este versículo.
Resulta ser que la carta a los Corintios se escribe en base a una razón. Sucede que en la iglesia de Corinto, después de que el apóstol Pablo estuvo 1 año y medio fundando esta iglesia, después de la partida de Pablo, que se cree se fue a Éfeso, donde estuvo 3 años desarrollando su labor ministerial, comenzaron a llegar diferentes ministros. Entre ellos estaba Apolo, que dio continuidad a la labor iniciada por el apóstol San Pablo. Pablo es el fundador de esta iglesia, aproximadamente en el año 54, 53 después de Cristo. Y después que el apóstol Pablo predica 1 año y medio, establece las bases fundamentales de esta iglesia y tiene que salir huyendo de esta iglesia porque la ciudad, los conciudadanos de aquella ciudad vinieron contra Pablo y lo llevaron ante la corte, acusándolo y queriéndolo meter a la cárcel. Así que, no encontrando cargos, el cónsul, Pablo salió hacia Éfeso. Y después de la partida de Pablo, viene Apolos a continuar la labor que el apóstol había desarrollado. Pero luego no solamente viene Apolo, también viene Cefas, que es el mismo Pedro. Luego comienzan a venir otros discípulos y otros que decían ser llamados apóstoles de la iglesia principal en Jerusalén. De manera que en tan poco tiempo, por esta iglesia comienzan a pasar diferentes predicadores, diferentes ministros, algunos enseñando buenas doctrinas y otros enseñando falsas doctrinas. Y después de algún tiempo comienza a generarse en esta iglesia una tremenda y terrible división. La iglesia, recuerde, era una iglesia bastante joven espiritualmente. Por lo tanto, ellos no tenían la madurez total para poder discernir y para poder tratar las cosas en su debido orden. Así que comenzó a haber división porque ellos comenzaron a hacer comparaciones entre los ministerios y los ministros en esta congregación. Así que comenzaron a existir 4 grupos. Uno decía: yo soy de Pablo porque él fue el fundador, porque él fue el que nos anunció el evangelio de Cristo. Otro decía: no, yo soy de Apolo porque Apolo vino a dar continuidad. Y cada uno estaba teniendo un partidismo dentro de la iglesia y estaban mirando a las personas. Estaban viendo: bien, Pablo tiene tal capacidad. No, pero Apolos es bueno para predicar, porque se cree que Apolo, que era griego, era un gran elocuente. Así que algunos decían: no, nosotros somos seguidores de Apolo. Pero otros decían: no, nosotros somos seguidores de Cefas, que es el mismo Pedro, porque él es el líder principal de la iglesia de Jerusalén. Y otros decían: no, nosotros no somos ni de Pablo, ni de Apolo, ni de Cefas, nosotros somos de Cristo. Pero había una gran rivalidad entre ellos, de tal manera que entre Apolo y Pablo, los hermanos, no ellos, los hermanos habían hecho comparaciones acerca de quiénes eran ellos y de lo que ellos hacían. Y en vez de estar pensando en la labor que ellos hacían, estaban valorándolo por lo que a su criterio eran. Entonces el apóstol San Pablo, después de recibir algunas cartas sobre la situación que se estaba dando en la iglesia, él trata de resolver esto enviándoles una carta. Y hay una carta que se llama la carta previa, es la primera carta. Algunos piensan que está perdido, otros piensan que está dentro de la misma carta. Después el apóstol manda otra carta, que es la que tenemos como la primera carta a los Corintios. Después manda otra carta, después de haberle visitado por segunda vez y le trataron muy mal, porque la división era tan grande que cuando Pablo llegó a visitarles por segunda vez, lo recibieron pero pésimamente. Entonces, a su regreso, Pablo vuelve a escribir otra carta que se cree era la carta severa. Esta carta no aparece tampoco, y algunos piensan que está dentro de la segunda carta a los Corintios.
Y después les vuelve a enviar otra carta, que es la que nosotros tenemos como la segunda carta a los Corintios. Pero en realidad se cree que fueron 4 cartas que les escribió. Ahora, en esta primera carta, él va a tratar lo que es el problema de división que existe dentro de la iglesia, debido a que los hermanos, por la inmadurez, habían comenzado a comparar las capacidades de cada uno de los ministros que les habían enseñado la palabra de Dios. Así que Pablo inicia diciéndole: ¿qué pues es Pablo? ¿Y qué pues es Apolos? Y después de él hacerles esta interrogante, les da la respuesta. Les dice: bien, Pablo y Apolo sencillamente son servidores de Dios, a través de los cuales vosotros habéis recibido el mensaje del evangelio de Cristo, y nada más son eso. Así que si alguno de ustedes creen que yo, Pablo, soy más que Apolos, les digo que ustedes están equivocados. O si creen que Apolos es más que yo o Cefa, queremos decirle: todos nosotros somos iguales, somos la misma cosa. ¿Qué es lo que somos? Bien, nosotros sencillamente somos servidores de Cristo Jesús, que os anunciamos el mensaje del evangelio de Cristo. Dicen: gloria a Dios. Así que de esta manera Pablo deja bien enfatizado que todo aquel ministro, todo aquel que es llamado a servir en alguna área dentro de la iglesia de Dios, en primer lugar, él está sirviendo ahí porque ha sido llamado por Dios. En segundo lugar, está puesto ahí no para tener protagonismo, para ser más que alguien, sino sencillamente para ser servidor que está cumpliendo con desarrollar la misión de la gran comisión de predicar el evangelio de Cristo y ser servidores sencillamente del Dios todopoderoso, y que el único grande y glorioso es el Señor Jesús. Sin embargo, esto nos lleva a pensar sobre los problemas que hoy en día nosotros tenemos en la congregación. Hoy, al escuchar uno la radio, la televisión, uno comienza a darse cuenta que este mismo problema existe en la iglesia de hoy, 2000 años después. Y que no solamente existe dentro de la iglesia, porque este era un problema de la iglesia, de los miembros de Corinto, por su inmadurez, porque eran nuevos en el evangelio. Pero no era un problema de Pablo y de Apolo que ellos estuviesen creyendo mejores. Ellos sabían que ellos eran colaboradores todos de Dios. El problema es que la situación es más grave por el hecho que ahora no son los miembros los que están haciendo tales comparaciones, sino son los mismos ministros. Estamos cayendo en esa vergonzosa actitud de inmadurez.